Entonces dice la persecución de la iglesia. No sé si ya lo encontraron, es en la hoja número 6, donde dice la persecución de la iglesia. Sí. Perdón. Hay 5 razones por las que fue perseguida la iglesia. Esas 5 razones son supuestamente eran motivos suficientes como para perseguir a la iglesia. ¿Qué es lo que el abanico. Mira, como si fuera una llamarada, pero no es. Es el abanico donde refleja la luz. Sí. Agarramos fuego. Entonces, vamos a ver esas 5 razones por las que fue perseguida la iglesia. Porque en realidad, pues, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pues todos somos seres humanos y en el contexto en el que estamos ahorita, podemos decir, ¿por qué no tenían libertad de culto como tenemos ahorita? No, pues en realidad no tenían libertad de culto. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él no venía a traer paz, sino guerra. Y no es porque en realidad Él instaurara esa guerra, sino que realmente la guerra se le iban a hacer a Él por cuestión pues por cuestión espiritual más que nada. Pero vamos a ver la primera razón. La primera razón dice la conveniencia política. Esa fue una de las razones en las cuales no le convenía al Imperio Romano y también a los judíos no les convenía que hubiera una nueva religión, podemos decirlo así, o un nuevo rey, como decía nuestro Señor Jesucristo. Dice, en aquel tiempo no les convenía una revuelta, ni mucho menos anunciar a otro rey. Porque recuerden que Jesús decía que su reino no era de este mundo. Incluso Juan el Bautista, él dice, porque el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado. Entonces decían, oye, pues, ¿qué están hablando? Pero pues las palabras espirituales los carnales no las comprendían. Y en este caso sucedía esa situación. Entonces, dice, o anunciar otro rey. Por eso la predicación de Jesús atentaba contra sus costumbres y ritos religiosos. Aunque no lo tienen ahí, pero es necesario comprender también esa situación, porque estamos hablando acerca de un poder político. Por más que lo busque, no lo va a tener allí. Pero si quiere apuntar la cita bíblica, está en Juan capítulo 11, versículo del 47 al 50. Esa fue una de las razones. Claro, esta es una guía, pero prácticamente tenemos que investigar un poquito más. Juan capítulo 11, ¿qué dijo? Juan capítulo 11, del versículo 47 al 50. Esto también les recomiendo. Cuando a ustedes les toque dar clases, no se queden solamente con la guía. Investiguen más allá. ¿Juan 11 qué? Juan 11, del 47 al 50. Del versículo 47 al 50. Investiguen más allá para que puedan dar una información un poquito más completa. Cuando se puede y cuando no se puede, pues no. Pero eso sería agradable, sería bueno. Entonces, mire la consecuencia que tenía traer traer otra religión, otro movimiento, otra revuelta, pues. Lo que tenía. Dice Juan capítulo 11, versículo del 47 al 50, dice, entonces los principales sacerdotes, les voy a hablar un poco más acerca del contexto, por qué se juntaron. Si mira, es Juan capítulo 11, donde Jesús resucita a Lázaro. Entonces estos hombres se juntan y dicen, oigan, pues Jesús acaba de levantar de los muertos a un tal Lázaro. Y también planean matar a Jesús y matar a Lázaro. Entonces en ese concilio o en esa reunión que ellos tienen entre los sacerdotes y Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año, mire lo que dice, del 47 en adelante. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, incluyendo la resurrección de Lázaro. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Fíjese que no se preocupaban si en realidad Jesús estaba trayendo las señales, sino la preocupación de ellos es de que vinieran los romanos y destruyeran sus costumbres y su templo.
Pero pues prácticamente ellos estaban preocupados más en la cuestión política, no en la cuestión espiritual. Entonces dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Sí, están cerrados, les dijo a los del concilio. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces, ellos de ahí planearon ya cómo confabular para poder matar a Jesús. Dice, es mejor que se muera este hombre a que se nos venga todo el ejército romano por querer proclamar a un rey y venga y destruya todas nuestras costumbres, todo nuestro templo, toda nuestra religión, que la destruya toda. Pero sin querer queriendo, dice, sin querer queriendo él, Caifás estaba profetizando que era necesario que Jesús muriera por todos nosotros. Sin querer queriendo lo profetizó. Pero en realidad él no estaba preocupado por las cuestiones espirituales, sino la conveniencia política. Entonces, el cristianismo era piedra de tropiezo en la cuestión, en esa época, por la cuestión de la política, porque en realidad ellos tenían miedo de que los romanos destruyeran todo. Prácticamente eso sucedió en el año 69-70. Sí alcanzaron a destruir todo, pero antes de eso hubo otra revuelta judía donde echaron fuera a todos los romanos y mataron a muchísimos soldados romanos y querían los romanos entrar y no pudieron, pero sí ya fue en el año 68, 69, para el 70 volvieron otra vez los romanos ya más fuertes y fue cuando derrotaron al ejército judío y destruyeron el templo y todas las cosas en las que ellos no querían que sucediera o en las que ellos tenían su confianza de tener perpetuamente, que era el templo de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora sí, esto sí está anotado. Hechos capítulo 12, del 1 al 2. Esta era otra cuestión. Pero vamos, es el mismo cristianismo siendo tropiezo hacia el poder político. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó en mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. No de Juan el Bautista, del apóstol Juan, el discípulo amado. Entonces capturaron varios, entre ellos creo también iba Pedro, los que fueron capturados, pero al que mataron fue a Jacobo. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Que la gente dijo, ay, pobrecito. No, sí que la gente le aplaudió, dijo, hey, dijo, estoy siendo popular, dijo Herodes, dijo, estoy siendo popular. Mañana le va a tocar a Pedrito, mañana le va a tocar a Pedro. Entonces, dice que fue cuando se exaltó demasiado Herodes, y fue, no, perdón, eso fue más adelante, pero ahí fue donde, Pedro, el ángel saca a Pedro de la cárcel y no deja que Herodes alcance a matarlo. Pero si se da cuenta, es así, ellos al momento de ver que Pedro y Jacobo, tal vez anduvieron varios discípulos, anduvieron predicando el evangelio y dijeron, no, es que estos están nomás perturbando a la gente y nomás están haciendo enojar a los romanos para que destruyan nuestro templo, ¿me entiendes? O sea, sí. O en este caso Herodes, que le haya dicho el gobernador, que le haya dicho, oye, pues no tienes controlado aquí el asunto, mira, ahí andan estos hombres moviendo a la gente, pues que acaso están confabulando en contra de Roma, no tienes el control tú como rey. Tal vez le dijeron a Herodes, y Herodes dijo, bueno, pues hay que capturarlos, hay que ponerles miedo, hay que meterles miedo, porque sabe que las multitudes, por cuestión de miedo, son capaces de quedarse inmóviles, ¿cierto? Fue lo que sucedió con la pandemia del COVID. Primero que no pasa nada, pum, de repente apartamentos en Nueva York, pues todos muertos. Y no, pues que de repente para allá bastantes muertos y ya fue cuando la gente dijo, ay, esto sí es en serio. Y el temor, totalmente. Entonces, y fíjese, y algo que no ha pasado de moda es eso. El poder político sabe que para poder sembrar temor en las personas hay que matar unos cuantos. Y ahí es donde ellos reconocen que eso es infalible.
Fue lo mismo que sucedió aquí. Mire lo que decía, lo que dice más adelante. Dice, Nerón incendió Roma y culpó a los cristianos. ¿Entiendes? Entonces, para que no se aumentaran los cristianos, ¿sabes qué? Incendia Roma y luego después dice, fueron los cristianos. Ahora, ¿quién más quiere ser cristiano? No, pues yo no. ¿Por qué? Porque sabe que van a ser perseguidos. Otro punto dice, culpó a los cristianos. Ok, este otro punto es un punto extra que anoté. Dice, el poder político, perdón, el poder político quería meter miedo en las personas para tenerlas controladas. Vuelvo a lo mismo. Siempre el temor siempre va a ser una de las razones a las cuales se puede tener controlada a las personas. Por esa razón se implementaron muchos métodos de tortura, incluyendo la crucifixión. No crea que la crucifixión era simplemente una muerte como cualquier otra. Oh, muchas gracias, hermana. Sí, yo no me lo voy a tomar porque después se acaba solo. Entonces, la crucifixión no era un simple método de tortura y muerte para las personas. Esa era una muerte tan aberrante o tan vulgar, podríamos decirlo, que ningún ciudadano romano podía morir de esa manera. Eso era para solamente la escoria. Sabemos bien eso. Pero ahí va el otro asunto. La cuestión de tener a una cruz alta en un lugar alto era como para decir, a eso le va a pasar a todo al que no se someta a Roma. Entonces, de esa manera les metían miedo. Y al momento de ver cómo las personas que estaban en la cruz sufrían, decían, no, sabe que yo mejor me porto bien, aquí tranquilito, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El temor siempre va a ayudar mucho al poder político para tener controlada a las personas. Y era el propósito que tenían todo el poder político, incluyendo romanos, incluyendo los judíos. Aunque los judíos era un poder religioso, pero no dejaba de ser político. Como quiera seguir siendo político, porque aún así se codeaban con Herodes, para tener controlado la cuestión política y religiosa del pueblo de Jerusalén en aquel tiempo, o el pueblo de Israel. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O seguimos o nos detenemos? ¿O cómo les decimos? Ok, vamos para adelante entonces. Vamos escalando peldaños. Número 2, conveniencia económica. Esa es otra de las cuestiones de las cuales el cristianismo fue piedra de tropiezo para las personas de en aquella época. Primero fue el poder político, ahora el poder económico. Las dos fuerzas más grandes en las cuales las personas seculares son las que más se concentran. La economía. Hechos capítulo 16, versículo 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y le trajeron al foro ante las autoridades. Bueno, voy a hablar así acerca del contexto. Ahí habla en el capítulo 16, habla de que cómo llega el apóstol Pablo a la provincia, a una provincia de Macedonia, que es Filipos. En ese lugar dice que él llegó y ahí se convierte en una mujer llamada Lidia. Entonces, dice la escritura que Pablo empezó a predicar en Filipos, dice, un día, 2 días, varios días, dice, pero ya de tanto y tanto, desde el primer día que salió Pablo a predicar, había una muchachita, el cual sus dueños eran 2 personas, en las cuales esta muchachita tenía un espíritu de adivinación, y esta muchachita, siempre que miraba a Pablo decía, él es siervo del Dios viviente, él es el siervo de Dios, él es el que da el camino de la salvación. Entonces dice que molestando a Pablo de que todo el tiempo andaba atrás de ellos diciendo, hey. Entonces dice que tanto y tanto Pablo le dijo, hey, espíritu inmundo, sal de ella ya. Dice que salió el espíritu inmundo y la muchacha volvió en sí. Entonces cuando miran los dueños de esa muchacha que las ganancias que estaba dejando la muchacha por hacer adivinación
se habían extraviados, así que la muchacha había quedado curada y se enojaron contra Pablo y Silas y los llevan hasta la cárcel, y ahí es donde, si recordamos el pasaje bíblico, donde ellos cantan en la cárcel, para poder entrar un poquito más en contexto. Pero entonces, podemos decirlo, bueno, quiero añadir esto que no tiene mucho que ver con la cuestión económica, pero ahorita volvemos otra vez. Pero uno se ha puesto a pensar que esta mujer estaba diciendo la verdad. Estaba ayudando para el evangelio. ¿Por qué Pablo se molestó y le dijo que dejara de hacer eso? ¿Tiene alguna idea de por qué? Porque ella lo que estaba era adulando. ¿Eh? Adulando. Él se da cuenta porque era una adulación lo que ella tenía y que eso era del espíritu negativo. Sí, pero ve que Satanás no da brinco sin guarache. Ahí está otro asunto. Sí está bien la adulación, pero le voy a decir otra que... Van a decir, si trae una pata de becerro y otra de gallo, ¿cómo va a traer guaraches? Pero una pata de gallo, un guarache pata de gallo. Bueno, la cuestión es esta. Si nos damos cuenta, no estaba haciendo mal la muchacha. El asunto es este. ¿Por qué los hombres la dejaban que ella dijera que ellos eran los siervos del Dios viviente? ¿Por qué esas personas dejaban que eso sucediera? Una situación muy importante, porque Pablo llevaba las señales del ministerio del apostolado, que era la predicación del evangelio, que eran sanidades, que era todas esas señales, pues. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, esta mujer, al momento de estar señalando, se estaba queriendo como inmiscuir en la cuestión evangélica. ¿Me entiende? O sea, sí, lo voy a poner de esta manera. Si, por ejemplo, si viene, no sé, el pastor Roy, ¿verdad? Que tiene mucha influencia en la iglesia aquí, y yo voy, Pastor Roy, y Pastor Roy, y Pastor Roy, y ahí me ando codeando con el Pastor Roy, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Yo estoy buscando que la gente me mire que yo me codeo con el Pastor Roy, ¿entiende? Para buscar cierta influencia. Cuando se va el Pastor Roy a su casa, a su trabajo, como sea, entonces van a decir, él es amigo del Pastor Roy, ¿entiende? Véngase para acá, hermano, usted es amigo del pastor. Pero si no me miran que no me codeo con nadie, la gente me pasa por un lado, casi hasta me pisa, porque no soy un donadie, pues, ¿entiende? Mirándolo de esa manera. Pero la cuestión esta es de que si se da cuenta, como bueno, después vamos a ver la Didaché, pero en la Didaché fue un libro de instrucción de parte de los apóstoles hacia los hermanos, y en ella especifica que si llega uno predicando el evangelio, pero si él se queda un día, está bien, se queda 2, no hay problema, pero si se queda 3 días, ese ya es un falso maestro. Entonces, ellos ya tenían por mente, porque los apóstoles fueron los que escribieron eso, la Didaché, entonces ellos ya lo tenían por mente de que no podían quedarse mucho tiempo en un solo lugar, ¿entienden? A menos que esa fuera su iglesia, pues. Entonces, al momento de que Pablo se pudiera ir, pudieran decir, oh, mira, ya no está Pablo porque hacía señales y mira, pero está la muchacha que todo el tiempo andaba codeándose con Pablo. Y a ver, eso incrementaría más el creer en esa persona, y incrementaría más la fama de esa persona, ¿me entiende? Entonces, por esa cuestión, yo pienso que Pablo se molestó porque en realidad sabía que esa persona, su principal motivación no era de que decirles que Pablo llevaba el camino de la verdad, sino que había escondido un cierto, ¿cómo se dice? Un cierto beneficio, tanto económico para sus dueños como para ella también, acrecentar la fama. Entonces ahí también hay que mirarlo de esa manera, ¿me entiendes? ¿Vamos bien? O bueno, respeto también el punto de vista que tengan ustedes, pero ese es un punto de vista en el cual, vuelvo a lo mismo, el enemigo no va a hacer las cosas nomás porque sí, sino que trae un plan detrás de todo eso. Bueno, entonces,
volvemos ahora sí en la conveniencia económica. Entonces, estos hombres, al momento de que dijeron, oye, pues esta mujer ya no nos va a dar ganancia, ahora sí, vamos a tener que trabajar, pues entonces se molestaron y los metieron a la cárcel. A ellos no les convenía pues que esa muchacha hubiera sido sanada. Al contrario, ellos hubieran querido mejor que Pablo le dijera, sí, ella tiene razón, como en cierta forma inmiscuirse, para después ellos agarrar más fama y más prestigio y más lana. ¿Me entienden? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Ok, el poder, conveniencia política, conveniencia económica. No les convenía que el cristianismo entrara ahí porque estaban perdiendo mucho, porque perdieron mucha ganancia. Pero, fíjese, en Hechos capítulo 19, versículo 27, ahí hubo ahora sí que hubo otras personas que también se molestaron porque Pablo fue a predicarles. ¿Me entienden? Mire, vamos a ver. Perdón. Voy a leer el versículo bíblico y ahorita vamos a entrar más en materia. Dice, Hechos capítulo 19, versículo 27, dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también de que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Todo el mundo entero la adoraba? No, pero pues es una forma de decir. Pero, entonces, ¿cuál es la situación? Estos hombres, su mercado, dice que este hombre hacía templecillos o sea, sí, figuritas de plata de Diana, y de eso era su negocio. Me imagino que no solamente él, había muchísimas personas. Entonces, ahorita vamos a ponerle un contexto. ¿Qué tal que si, por ejemplo, allá donde en México, en el Tepeyac, en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, llega uno predicando el Evangelio? Llega uno predicando el Evangelio y miras donde quiera artesanías, unas virgenzotas de tamaño, los crucifijos, así, por todas partes, ¿te das cuenta? Y llega uno predicando el Evangelio y las personas empiezan a escuchar el Evangelio, el Espíritu Santo empieza a moverse y empiezan las personas a decir, ¿sabes qué? Pues esa es una mona, yo quiero escuchar mejor palabra de Dios. Y empiezan a moverse y miran las personas que están haciendo ese mercado, con las cuales metieron tal vez mucho tiempo haciendo las monas esas, o a lo mejor las trajeron chinas, porque unas son Virgen de Guadalupe, pero dice Made in China. Eso es terrible, ¿no? ¿Nunca han visto a los chinos comprando artesanía china en Gallimburg? Yo sí. Yo sí andan comprando recuerdos de Gallimburg y por la parte de atrás hecho en China y los chinitos, oh sí, China. Bueno, imagínense. Entonces, que empiecen las personas a hacer ruedas así sobre el predicador, sobre el evangelista, y aquel hombre predicando y ya los puestos solos, y estos señores, ¿qué pasó aquí o qué? No, pues, nuestro negocio, pues yo debo dinero de toda esta mercancía que tengo, no, pues vamos a levantarnos. Y eso fue lo que sucedió. Así que se empezaron a levantar en contra de Pablo y empezaron, en contra de Gallo y no me acuerdo quién era el otro. Entonces, dice que se empezaron a levantar en contra de ellos, empezaron a gritarse como por 2 horas. Grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, por 2 horas. Porque en realidad estos hombres, al momento de ver que sus ganancias estaban siendo detenidas por esa cuestión de que estaban viniendo los predicadores del Evangelio, estaban llamando la atención de las personas. Y no solamente eso, decirles, oigan, nosotros tenemos nuestro negocio, sino también metieron a la señora Diana de los Efesios, porque empezaron a decir, y también peligra nuestra gran diosa Diana de los Efesios. O sea, si ya no era tanto que peligraba su ganancia, sino que también supuestamente peligraba la adoración a la deidad. ¿Entienden? Entonces, estos hombres van y empiezan a rejolar a las personas que llevan el evangelio para que dejaran de predicar, para que se alejaran de ahí.
peligraba mucho sus ganancias económicas en las cosas que vendían. Entonces dice que una de las personas importantes, porque dice que no estaba Pablo ahí, que le mandó un recado a Pablo y le dijo: hey, no vayas a salir porque acá está tremendo el asunto. Ya se juntó toda la gente a gritar grandes diana de los Efesios. Entonces ahí demuestra que realmente donde se paraban los siervos de Dios había peligro económicamente. Fíjense que también el apóstol Pablo habla cuando su visita a Atenas, pero ahí fue diferente. Ahí ya no fue tanto el peligro económico, sino que ahí ya fue más de que las personas, dice que los atenienses eran personas que querían saber de nuevos dioses, de nueva sabiduría. Eran personas filósofas, eran personas muy inteligentes, eran personas muy cultas que en realidad querían escuchar de todo. Entonces, ahí nos demuestra que donde se para el evangelio, sea Diana, sea los dioses griegos, donde quiera que se pare el evangelio, siempre tiene que dar resultados. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la sal del mundo, porque siempre le da ese saborcito, ese sazón a lo que las personas ya tienen totalmente insípida, que es adorar a los dioses paganos. Amén. Amén o no amén. Amén. Porque el evangelio, dice la misma escritura, que ni las puertas del Hades podrán contener. Entonces, en cuestión económica, el evangelio era tropiezo. Llevamos 2. Número 3, la ley romana. Dice el cristianismo era ilegal, era considerado sociedad secreta. Más imagínense un cristianismo donde lo pudieran entender aún así los inconversos sin convertirse. No tendría mucho sentido. Pero dice el apóstol Pablo, dice, los que son de la carne solo pueden discernir las cosas de la carne, pero los que son espirituales, las cosas del espíritu comprenden. Entonces, una de las cuestiones en las cuales Roma tenía prohibido el evangelio era una cosa de que ellos mismos no comprendían. Simplemente nomás ellos sabían que predicaban otro Dios, pero en realidad de ahí para adelante no sabían nada. No sabían totalmente nada. Solamente hablaban de Jesús y todo eso, pero para ellos solamente era como un tropiezo, pues, para un tropiezo para lo que es el Imperio Romano. Hay otra situación en las cuales también, ¿por qué era prohibida en Roma? Era prohibida en Roma el cristianismo, pero quisiera apuntar eso. También dice, había ocasiones en que los cristianos se les llamaban ateos. En eso es a lo que me refiero. ¿Por qué le llamaban ateos? Porque en realidad los cristianos no querían adorar a ninguno de los dioses romanos. Recuerde, sí, ellos eran paganos, tenían dioses, su dios supremo tenía que ser el emperador, pero en realidad eran llamados ateos porque en realidad ellos no se querían juntar con demás personas que adoraban otros dioses, sino que los cristianos, supuestamente como sociedad secreta, tenían su dios secreto que no tenía imagen y ellos adoraban su dios secreto. Por eso ellos decían, uy, pues, les volaba la cabeza ese asunto de no saber quién era el Dios de los cristianos. Número 4, la adoración al emperador. Dice, el emperador se creía divino, miles de muertos por causa de eso. Pero, pues, volvemos a lo mismo. Los emperadores, tanto los faraones, todos los que llevaban el nivel supremo, siempre se hacen llamar, o sea, siempre se querían hacer pasar como deidades. El faraón siempre decía que él era Ra. Ra es el dios del sol. O sea, sí que era Ra, el dios del sol encarnado, según ellos. En la cuestión romana también no era la excepción. Ellos también se creían deidades, se creían dioses
encarnados. Pero ahí hay un punto muy especial. Mire, estamos hablando acerca del emperador que haciéndose hacer pasar como divino, como una persona divina. El trasfondo de esto es la palabra Kyrios. Ya una vez hablamos acerca de la palabra Kyrios. Kyrios significa Señor, Maestro, Amo, Dueño absoluto. Por parte de los cristianos, Kyrios es usado como el Señor Jesucristo, como el Dios, para referirse a Cristo en aquel tiempo, en la palabra, exacto. Señor, maestro, ¿qué más dijo? Señor, Maestro, Amo y Dueño absoluto. Era uno de los sinónimos de los cuales se conocía a nuestro Señor Jesucristo, como el Señor, como el Dios. Entonces imagínense, lo voy a poner de esta manera. En esta iglesia no sé cuántos Héctores hay, nomás, creo que estoy yo, ¿verdad? Yo y mi Héctorcillo chiquillo. Pero imagínense que de repente, no, pues, llegó otro maestro y se llama Héctor. Bueno, pues yo diría, bueno, ¿por qué, verdad? Pues yo ya aquí, ya tengo años y, ¿me entiendes? O sea, sí, como que me traería un cierto celo que hasta se llama como yo. Pero en realidad, pues no puede ser. No puede ser, sería mucha coincidencia. Pero en esta cuestión, una persona quería ser divino y luego de repente que empiezan a hablar de otro ser divino y que en la adoración no le llegue a él, prácticamente era motivo suficiente para esa persona de enojarse y hacer persecución. Entonces, esta persona, al momento de que no le podían decir a él Kyrios, esa persona era mucha molestia para él. Ahorita vamos a dar un resumen, vamos a dar un paso acerca de los padres de la iglesia. La mayoría fueron muertos por causa de esa palabra, Kyrios, en los cuales nunca negaron a Cristo Jesús. Pero vamos a ir recio en esta situación. Tengo versículos bíblicos, si me los pueden buscar. Alguien que me busque Romanos 4:24. Tengo otros 3. Romanos 10:9. Hechos 4:33. Y 2 Corintios 4:14. ¿Quién tiene Romanos 4:24? Ahorita para 4:24. 4:24. Bueno, ¿usted lo va a buscar? Ya lo tengo. Ok, aguántame las carnitas ahí. Romanos 10:9. Es un mexicanismo. Romanos 10:9. Ya. ¿Ya lo tiene? Otra persona que me pueda buscar. Hechos 4:33. Mencionó 2 Corintios también, ¿verdad? 2 Corintios 4:14. ¿Y Hechos qué es el otro? Hechos 4:33. Esas son Ya tengo. unos cuantos versículos bíblicos en los cuales en el original se aplica la palabra Kyrios. Ok. ¿Quién tiene Romanos 4:24? Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto, es a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Al Kyrios nuestro. Al Señor nuestro. Es Kyrios con S, el Señor con S mayúscula. El Señor. Entonces, si se da cuenta, o sea, sí, decir que Jesús es el Kyrios, pues lógico que aquel iba a enardecer. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesáramos que ¿quién? Que Jesús Es el Señor. es el Kyrios, seremos salvos. ¿Entiende? Entonces, ahí está otro
Otra parte de la Biblia donde habla acerca del Kyrios, nuestro Señor, dueño absoluto. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Otra vez el Señor. ¿Quiere apuntar los versos bíblicos? Ok. Romanos 4:24. Romanos 10:9. Hechos 4:33. Y 2 Corintios 4:14. Esos son unos cuantos ejemplos de cuando se usa la palabra Kyrios, que es el Señor, amo, maestro, dueño absoluto. ¿Entienden? Por eso yo a veces no entiendo los testigos de Jehová. Porque a veces dicen, es que el Señor Jesucristo. Pero al momento de que ellos dicen el Señor Jesucristo, le dicen, entonces, ¿es tu Señor y Salvador? No, Jehová es el Salvador. Entonces, como que no contrasta, pues, ¿me entiende? O sea, sí, ellos mismos se confunden, se contradicen. Para ellos Jesús es el Señor, pero con S minúscula. Es Dios, pero con D minúscula. Y realmente eso es tonto, porque en realidad quiere decir entonces que Dios comparte su gloria con cualquier diosecillo. ¿Entiende? Entonces, pero si sabemos que Dios es tripartito, que es trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí no hay ninguna confusión, no hay ninguna contradicción en la Escritura, porque en realidad ellos se conforman a ellos mismos. ¿Entienden? Sí, al momento que dice yo soy Jehová y uno soy, y Jehová vuestro Dios uno es, está dando a entender que en realidad en ese círculo de 3 personas en una no cabe otro. ¿Me entienden? No cabe ni ángeles ni ninguna otra deidad. Por eso decía yo soy uno. No me anden buscando en becerros de oro, no me anden buscando en la reina del cielo, no me anden buscando en ninguna otra parte, porque aquí está la Trinidad, revelada hasta el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, el Padre y yo somos uno. Y luego dice nuestro Señor Jesucristo, el Padre quitará de lo mío y se los dejará aquí con ustedes, que será el otro Consolador, el Espíritu Santo. Y si no, ahí en Mateo 28:19 dice, vayan y prediquen el Evangelio, haciendo discípulos de las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí ya no hay más. Hasta ahí se acabó, ¿me entienden? Pero si se da cuenta, o sea, sí, la unidad que tienen ellos. Y no por eso Jesús es Señor y es menos que el Padre, sino que realmente ellos, una forma de trabajar que nosotros jamás vamos a comprender, porque nosotros no sabemos trabajar en ese equipo. ¿Verdad? Lamentablemente así es. Incluso en los matrimonios, ¿entienden? Uno jala para allá y otro jala para acá, ¿entienden? Y no, sí, no, y arriba, abajo, todo contrario, pero bueno, es parte. Pero ellos sí saben trabajar bien. Bueno, la quinta y la última, envidia pagana. Dice, en Asia Menor, los templos paganos estaban siendo vaciados por el Evangelio. El testimonio de la iglesia primitiva era tal que los paganos se convertían al cristianismo, aún así, aunque fueran perseguidos y señalados. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Entonces sí, cómo el enemigo quiso, en cierta forma, nunca ha podido. Si no, el evangelio se hubiera acabado desde cuándo. Pero siempre había querido meter ese miedo, ese temor en las personas. Volvemos a lo mismo. El temor que inyecta el poder político. Imagínense, al momento de que vieron los discípulos a nuestro Señor Jesucristo crucificado, dice que todos se desbalagaron. Y cada quien volvió a sus trabajos de antes. Pero al momento de verlo resucitado, dijeron, prácticamente sí tú eres el Mesías, porque en realidad eso decía la palabra de él, ¿entiendes? Entonces el enemigo siempre ha querido meter ese miedo para que las personas se dispersen, para que no vuelvan a lo que es al evangelio, pues.
Entonces, pero en lo que fueron los primeros 300 años de la iglesia, siempre, al momento de que persiguían a un cristiano y lo mataban, se levantaban 2 o 3 por el testimonio, no sé, yo creo, al ver cómo aquellas personas morían, los mártires morían de una forma tan tranquila que decía, wow, qué tranquilidad tiene ese hombre, yo quiero saber acerca de ese Dios. O el testimonio de esos hermanos, que era tan intachable que las personas decían, wow, yo quiero ser como esa persona. Pero claro, también había envidias y había personas que señalaban y decían dónde se encontraban los cristianos para que fueran y los encarcelaran o los mataran, en ese caso. Pero fíjese lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Esa era la clave que tenían los primeros discípulos, que en realidad ellos tenían la confianza en aquel que es la verdad, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces dejamos ahí todo bien, las 5 razones por las que la iglesia fue perseguida. ¿Todo bien? ¿Sin alguna pregunta? Lo político, económico, envidia pagana, era ilegal en Roma, la deidad del César, todas esas cuestiones, el evangelio era estorbo para ellos, porque ellos ya estaban acostumbrados a lo pagano. Entonces, nos vamos a ir directamente a el inciso C de la hoja número 7, que es los padres apostólicos. Fueron cuatro tipos de padres en diferentes épocas de la historia cristiana. Lo tenemos, los padres apostólicos. ¿Ok? Ok, dice, los padres de la iglesia cristiana. Los padres, cuando los apóstoles pasaron al reino celestial, es decir, cuando fueron muriendo cada uno de ellos, dice, otros hombres, algunos de sus discípulos, pasaron a tomar la antorcha de la fe. Es decir, no es de que haya habido sucesión, sino que no es que haya habido sucesión apostólica como la enseña la iglesia romana, o hay varias denominaciones que se pasan supuestamente, por familia se van pasando lo que es el pastorado o no sé, ¿me entienden? Sino que estos eran discípulos de los discípulos. Primero eran los discípulos de los apóstoles, ellos se les llamaron los padres apostólicos. Después eran los discípulos de los apóstoles, que esos fueron los padres apologéticos. Ellos tuvieron un papel muy importante en lo que fue la iglesia de los primeros siglos. Y luego los padres polémicos y los padres científicos. Pero vamos a ver el primero, los padres apostólicos, que es los discípulos de los apóstoles principales, de los primeros apóstoles, o de los únicos apóstoles que hubo. Ya, así lo dejamos pues. Dice, estos primeros pastores, obispos de la iglesia, también se les llamaba obispos, se les llamó padres. Se les llamó así porque en una época se supuso que habían conocido a los apóstoles, y por el respeto y la estima de su obra, de los 100 años al 476 fue lo que abarcó los padres de la iglesia. También se le llamaban tiempos de los padres apostólicos. Dice, los padres de la iglesia cristiana se derivan en 4. Número 1, padres apostólicos,
característica principal. Fueron discípulos de los apóstoles de Cristo. Vamos a hablar primero de Clemente de Roma. Dice las características importantes. Dice, mártir, escritor y líder de la iglesia. Nació en Roma en el año 35 después de Cristo. Acompañó al apóstol Pablo en algunas de las misiones. Eso está en Filipenses capítulo 4, versículo 3, si me lo puede buscar alguien. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Nomás para apoyar el... Para apoyar lo que estamos diciendo, que fue discípulo de un apóstol de los primeros. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente, también los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Ahí también con Clemente, él se está refiriendo a este Clemente, al Clemente de Roma. Otra característica, dice, algunos le adjudican la epístola de los hebreos, porque, bueno, hay muchos que dicen que la epístola a los hebreos fue escrita por Pablo, pero hay una controversia, porque Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses dice, esta es la manera que yo escribo, y esta es la manera en la que todas mis cartas tienen que ir de esta manera, ¿me entienden? Entonces, tenía una forma él para poder enseñar que las cartas eran de él. ¿Por qué? Porque él manda la primera carta a los tesalonicenses y les enseña que Cristo, que dice que no se entristezcan, dice, por aquellos que han muerto, dice, porque el Señor mismo, como es de mando, como es de arcángel y trompeta de Dios. Entonces, cuando manda el apóstol Pablo esta carta, los hermanos en Tesalónica se angustian, porque llegaron unos hermanos anunciando que eso ya se había efectuado, que el arrebatamiento ya había sucedido. Entonces, el apóstol Pablo le hacen saber eso y por eso escribe la segunda carta a los tesalonicenses. Y si se da cuenta, dice que muchas personas, dice, empezaron a confundir a los hermanos diciéndoles que la resurrección ya se había efectuado. Pero eso era mentira, pues, sino que estas personas eran obreros fraudulentos y eran personas que, pues prácticamente, como decía el apóstol el apóstol Pedro, dice que las epístolas de Pablo, dice, algunos las tuercen, porque no conocen el verdadero significado, y sino que las torcían de tal manera que confundían mucho a los hermanos. Entonces el apóstol Pablo escribe esa segunda carta y dice, de esta manera yo escribo. Así es que si les llega otra carta, o si llega otra persona diciendo que yo escribí este asunto, no le hagan caso, porque esta es la marca que yo dejo. Entonces, al momento de ver el libro de los Hebreos, no se mira al apóstol Pablo por ningún lado. Lo que sí se mira es la mente de Pablo. No sé si lo hayan checado. Por eso muchísimos eruditos aseguran que es de Pablo, es la carta a los Hebreos. Pero no es de Pablo, no está escrita por Pablo, ¿me entienden? ¿Y quién se supone que le escribió entonces? Yo pienso que haber sido un discípulo de Pablo, porque lleva la misma mente de Pablo. Es decir, con el que te juntes tú, con el que convivas todo el tiempo, vas a adquirir esa mente o esa forma de expresar, pues, ¿me entiendes? Entonces, tuvo que haber sido alguien muy cercano, tal vez Silas o tal vez Clemente, pero Clemente era de Roma. Y ya ve que ahí mismo en Hebreos, cuando está la pasarela, ¿verdad? Donde están los héroes de la fe, que está en Hebreos 11, igual se menciona a Pablo, y sería algo raro como que se menciona. No, se nombra a los discípulos del ¿No Antiguo Testamento. a Pablo? No, pero más adelante, parece que en el 12, en el 13, habla acerca de Timoteo. Pero sí pronuncia a Timoteo y pronuncia a otro hermano de los discípulos de Pablo. Entonces, por eso nos podemos inclinar a esta situación de que fue un discípulo de Pablo. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, en las epístolas de Pedro, él habla acerca de Juan Marcos, porque era su discípulo. De Juan, pues él habla acerca del amor de Dios. Pero si mira las epístolas de Pablo, siempre habla de Clemente, habla de Gallo, habla de Lucas, habla de Alejandro, habla de
de Timoteo, de Tito, habla de muchísimos hermanos, de Silas, ¿me entiendes? Habla de muchísimos hermanos y como que ese grupito iba totalmente, solamente a los gentiles. Y de ese grupito allí, entre ellos, pues hacían sus concilios, podemos decirlo de esa manera, sus reuniones y todo ese asunto. ¿Me entiende? Fíjese, lo extraño es ¿Por qué? Porque después de los primeros viajes misioneros, si se da cuenta, ya el escritor Lucas ya no habla más que de Pablo y Bernabé, Silas, de Priscila y Aquila, pero ya no menciona ni a Juan, no menciona a Santiago, no menciona ni a Pedro. ¿Dónde se quedaron ellos? Se quedaron en otra parte, pero ese grupito ahí todo el tiempo estaban, como le dijera, en comunión, pues. Por eso yo pienso que haber sido un discípulo del apóstol Pablo, pero no fue Pablo. Claro, aquel día que estemos allá luego decir, oye, Pablito, a ver, dinos la vera verdad. Yo aposté. Aposté una piedra de la calle de oro. ¿Me entiendes? Pero en realidad, sí se siente la marca. Pero entonces, ¿podría ser Lucas? No creo. Podría ser, ¿qué dijimos? Clemente de Roma. No lo creo. Porque la persona que escribió el libro de los Hebreos sabe tanto de lo que es ¿cómo le dijera? La ley mosaica, la conoce tanto que en realidad solamente pudo haber sido un judío, ¿entiendes? Y un judío de mucho conocimiento. Por eso también nos inclinamos que pudo haber sido Pablo, porque Pablo era muy, muy inteligente acerca de las cuestiones pues él fue instruido desde pequeño en las cuestiones judaicas. ¿Entiendes? Entonces, posiblemente. Seguimos. Bueno, se le adjudica la epístola de los Hebreos. No creo yo, pero bueno, ahí se lo vamos a dejar de tarea. Dice, fue el autor de la carta a los Corintios. Si ve, allí dice, bueno, está ahí en el capítulo 8, Clemente de Roma, la primera carta a los Corintios. Ahí está equivocado, porque no es la primera carta a los Corintios, fue otra carta. La carta de los Corintios, la primera y la segunda las escribió Pablo. Y esta otra carta a los Corintios fue una que fue posterior a las cartas de Pablo. Ahorita le voy a decir por qué. Dice, fue el autor de la carta a los Corintios de Clemente, no de Pablo, sino de Clemente. Esta carta no fue incluida en el canon, pero cuentan que era una epístola maravillosa. Perdón. Esta carta iba a ser dirigida a resolver una controversia entre los corintios y los líderes de esa iglesia. O sea, sí, dice, al parecer los problemas de los corintios no se habían resuelto con las primeras cartas del apóstol Pablo. Esa carta fue escrita en los años del 95 al 96 después de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, los corintios nunca se alivianaron, pues. Aún así, Pablo mandó las cartas y nunca se enderezaron, pues. Por eso tuvo que mandar Clemente otra carta. Entonces, seguimos. Número 2, Policarpo de Esmirna. Muchas veces se ha hablado mucho de Policarpo. Dice, mártir, obispo de la iglesia en Esmirna y discípulo del apóstol Juan. Él fue discípulo del apóstol Juan. Nació en el año 69 al 156. Fue ordenado obispo por el apóstol Juan. Policarpo se enfrentó a uno de los herejes más problemáticos de la iglesia, Marción, a quien le llamaba el primogénito de Satanás. Más adelante, la próxima clase vamos a ver las herejías y las luchas que tuvieron los padres apologetas contra las herejías destructoras que tuvieron en aquel tiempo. Ojo con esto. Yo sé que no lo había dicho, pero yo creo que es necesario hablarlo. Hay un dicho, dice, todo aquel pueblo que no aprende de su historia está propenso a volverla a vivir. ¿A qué me refiero? Si nosotros, por ejemplo, en México, si no
si no, ¿cómo le dijera? Si no aprendemos de lo que ha sucedido en nuestra historia, estamos propensos a olvidarlo y volverlo a pasar. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que en la iglesia de estos tiempos no ha estudiado tanto la historia de la iglesia, que estamos volviendo a repetir los mismos problemas que tuvieron los primeros discípulos en los primeros 300 años. Me he puesto a estudiar muy detenidamente acerca de las herejías, acerca de las cuestiones que había en aquel tiempo, en los cuales los padres apologetas lucharon, ¿me entiende? Y muchas de esas herejías se están viendo hoy en este tiempo y la gente lo mira algo normal. Así, no estamos aprendiendo de nuestra historia, y de tal manera que estamos volviendo a vivir otra vez lo que ya los primeros discípulos o los primeros padres estuvieron pasando. ¿Por qué? Porque una de las personas más problemáticas en esta cuestión fue este hombre Marción. Este hombre Marción, bueno, no voy a decir mucho, pero este Marción trajo una doctrina totalmente torcida. O sea, sí, son personas que empiezan en la iglesia, pero como dice el apóstol Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque en realidad su motivación era diferente. Y este Marción empieza en la iglesia, pero se empieza a torcer, hasta el grado de enseñar otras doctrinas y buscando seguidores para esas nuevas doctrinas que él supuestamente tenía. Y por eso Policarpo le decía que él era primogénito de Satanás. Así que era una persona totalmente contraria a lo que era el evangelio. Bueno, continúo o retomo. Dice, su único escrito fue una carta dirigida a los Filipos. En el año 155 los cristianos no eran perseguidos. Es algo también muy puntual. Dice, masivamente, o sea, si no eran perseguidos masivamente, pero si alguien los delataba y se negaban a adorar a los dioses romanos, se les castigaba. Policarpo, al momento de saber que uno de los que le acompañaban se había quedado atrás y al ser torturado había dicho dónde se escondía. O sea, sí, Policarpo, lo señalaron, sí, dijimos vulgarmente, le pusieron el dedo, pues. Entonces, él trató de huir, pero dice uno de los discípulos de él, se quedó atrás y se dieron cuenta que lo habían capturado y le sacaron la verdad dónde vivía Policarpo. Dice, Policarpo dejó de huir y cuando supo que los funcionarios romanos venían a arrestarlo, él decidió que los funcionarios romanos, volví a retomar, decidió esperarlos en casa. Pero mientras él estaba en oración, recibió un tipo de visión. Lo que sea que vio, él entendió que debía de ir a la hoguera. Entonces Dios le revela más o menos en qué forma él iba a morir. Dice, Policarpo fue llevado ante el procónsul Estatio Quadratus. Policarpo no parecía, dice, desconcertado ante el procónsul. Ahí Policarpo mantuvo una conversación ante Quadratus hasta que el procónsul perdió los estribos y le amenazó. Policarpo dijo, Quadratus, ¿qué es lo que con lo que me amenazas? ¿Con un fuego que durará? Perdón, tengo malas las letras aquí. Durará un poco, mas el fuego que te espera, reservado para los impíos, no se podrá apagar jamás. Policarpo concluyó, ¿por qué te demoras? Haz lo que quieras. Quadratus insistió que si juraba por el emperador, o sea, sí que proclamara que el emperador era su Quirios y negaba a Cristo, lo dejaba ahí libre. Policarpo respondió, llevo 86 años sirviéndole y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? O sea, sí, le rogaban
que él negara a Cristo y proclamara que el emperador era su Quirios. Finalmente los soldados lo amarraron en una estaca y atándolo en la estaca en medio de la hoguera, alzó su mirada al cielo y oró en voz alta: Señor, te doy gracias porque me has puesto por digno de este momento, para que junto con mis mártires yo pueda tener parte de la copa de Cristo. Por eso yo te bendigo y te glorifico. Amén. Esas fueron las últimas palabras de Policarpo. Hay unas personas que narran, dicen que cuando lo llevaban a Policarpo en un carretón, un carro de 2 personas, iba la persona que iba manejando y llevaba a Policarpo atado, ¿verdad? Porque le llevaban ya preso. Dice que le iba diciendo: hey, niega a Cristo, niega a Cristo. Y yo no, y decía Policarpo: no, yo no. Era tanto el coraje que tomó ese hombre contra Policarpo. Dice que el carro dando lo empujó y lo tumbó. Dice el viejito, se fue rodando, se quebró, no sé si un pie o un brazo, se quebró y aún así lo llevaron ante el Pero se da cuenta, no sé si la hazaña con la que eran los mártires, que eran totalmente, como le dijera, sí despreciados, pues. Es triste, pero de esa manera murió Policarpo, quemado en la hoguera. Ignacio de Antioquía, el otro, ¿dónde está? Ok, sí, aquí lo tengo. Ignacio de Antioquía. Dice: Ignacio nació alrededor de los años 30 al 35, hasta el 107 después de Cristo. Alrededor de los años 107, por razones desconocidas, el anciano y obispo de Antioquía llamado Ignacio fue acusado ante las autoridades romanas y condenó a morir por negarse a adorar a los dioses de Roma. Ignacio fue llevado con la escolta de 10 soldados para que su muerte contribuyera a los espectáculos que se preparaban para celebrar la victoria de Roma contra los dacios. Los dacios fue un pueblo en el cual fue invadido 2 veces por Roma y no pudieron ganarle los romanos a los dacios. Entonces, a la tercera vez, volvieron otra vez a conquistar a los dacios. Parece que es el pueblo de Rumania en este tiempo. Sí, es el pueblo de Rumania. Y dice que esta vez sí lo pudieron conquistar, pero fue tanta la alegría que se fueron a Roma, pues, a hacer espectáculos, a llevar a los mártires a los leones, a hacer peleas de gladiadores, a hacer tanta cosa de puro gusto que habían conquistado a los de Rumania o los dacios, pues. ¿Me entiendes? Entonces, entre ellos les sirvió ¿cómo se dice? De diversión Ignacio de Antioquía. Dice, yendo a ser sacrificado, escribió 7 cartas en las que constituyen uno de los más valiosos documentos del cristianismo antiguo. Ignacio y su amigo Policarpo fueron discípulos del apóstol Juan. Eusebio cuenta que Eusebio fue un historiador antiguo, más o menos de los tiempos no fue después de ¿cómo se llama de Flavio Josefo, pero fue uno de los historiadores más prominentes de aquella época. Dice, Eusebio cuenta que Ignacio fue establecido como dirigente en la iglesia de Antioquía por el apóstol Pedro. Se cree que Ignacio fue el niño que Jesús tomó en Mateo 18, parece, es Mateo 18, pero si él nació en el 35 después de Cristo, esto es inconstante. O sea, sí, se presume, dicen los historiadores, que Ignacio fue el que Jesús puso en su rodilla, dijo que el que no sea como uno de estos niños no podrá entrar al reino de los cielos. Pero no hay congruencia con las fechas. Al menos que haya nacido en el año 30, porque ¿cómo le dijera? No hay una fecha exacta de su nacimiento.
Dice, el año de nacimiento fue alrededor del año 30 al 35. Posiblemente si haya sido el que nuestro Señor Jesucristo puso en su rodilla. Dice, Ignacio fue muy influyente en la iglesia de Antioquía, donde salieron Pablo y Bernabé a los viajes misioneros. Ignacio escribe a sus hermanos en Roma: temo vuestra bondad que pueda hacerlos daño, pues vosotros podéis hacer con facilidad lo que... perdón, así lo voy a dejar porque ya no miro nada. Se me cruzan las letras. No, pero ya es la vista cansada. Pero también está apagada la luz de atrás, hermana, que es la que la refleja. Bueno, voy a checar. Ándale. Voy a checar a ver si funciona. Vamos a ver, porque así ya no miro muy bien. Dice, Ignacio escribe a sus hermanos en Roma: temo vuestra bondad que pueda hacerme daño, pues vosotros podéis hacer con facilidad lo que proyectáis. Si vosotros no prestáis atención a lo que os pido, me será muy difícil para mí alcanzar a Dios. El propósito de Ignacio fue ser imitador de la pasión de su Dios. Ahora que se enfrenta al máximo sacrificio, es que empieza a ser discípulo de Cristo. Lo que él pedía a sus hermanos es que no oraran por libertad, sino por valor para enfrentar la prueba. O sea, si él no oraba porque lo dejara libre, sino que para que le diera fuerzas, para pedirle a Dios que le diera fuerzas para poder afrontar lo que él ya estaba totalmente resignado a pasar. Amén. Bueno, estos fueron los padres apostólicos. Padres apostólicos. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis acerca de la Didaché, que fue también en ese mismo tiempo. Se presume que la Didaché fue escrita por los primeros discípulos de Jesucristo. No se conocía mucho acerca de la Didaché hasta hace poco, porque en realidad encontraban ese escrito, pero no le tomaban mucha importancia. Pero al momento de encontrar más escritos igual de la Didaché, se empezaron a dar cuenta que en realidad tenía un valor más grande, que prácticamente ese libro le estaba sirviendo a muchísimas iglesias alrededor de donde se estaba regando el evangelio. Entonces fue cuando le tomaron atención y dijeron, ¿saben qué? Vamos a ver más acerca de la Didaché. No tengo la Didaché en esto, pero si la pueden buscar en YouTube, la Didaché, y ahí está narrada, para que no tenga que leer o buscar un libro con la Didaché, sino ahí lo puede escuchar narrado en YouTube, ahí se encuentra. Pero vamos a ver las características principales de la Didaché. Dice, es un escrito doctrinal de instrucción. Contiene 16 capítulos. Del capítulo 1 al 6 habla acerca de los dos caminos. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo siempre usaba el antónimo, que es una puerta contraria a la otra, un camino contrario al otro. Eso es lo que enfoca mucho la Didaché desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Es como una forma de evangelizar, siempre poniendo dos caminos, no poniendo tres, porque no existen tres. ¿Es el camino de la salvación o es el camino de la perdición? Y eso es a lo que se enfoca del capítulo 1 al 6. Del 7 al 10 habla acerca de la liturgia, acerca del bautizo y la cena del Señor. Instrucciones. Incluso ahí dice, acerca de las instrucciones del bautizo, dice que se tiene que bautizar con agua corriente. Si no hay agua corriente, en un lago. Y si no hay lago, no se en una tina. Y si no se puede ni así, por medio de dispersión, ¿cómo es? Dispersión, ¿no? Como esparcir. Como los apostolator que se agarran. No se crea. Es asqueroso eso. No, pero sí, por eso usan.
Por eso usa la iglesia romana, por eso usa ese tipo de situaciones. ¿No ha visto los sacerdotes que a veces traen una pompita? Lo he visto. Esa con el incienso, ¿no es? ¿Eh? Con el humito. No, con agua. Yo lo he visto Sí. con humo también. Oh, sí, no, sí, con humo, sí. Sí lo he visto que andan, pero así con agua o si no con un atomizador ahí echando. Una pistolita de Sí, una pistolita de agua. O la manguera ungida, dijo. Está bien loco. Entonces, dice, pues, que eso prácticamente, hablando de bautizo, es sumergir completamente. Eso es lo que significa la palabra bautizo. Pero dan instrucciones de que si no hay de agua corriente, pues agua estancada, o si no, pues en una bañera, o si no, por medio de esparcirle el agua. Pero el asunto es de que se bautice, pues, según ellos. Instrucciones también acerca de la cena del Señor. Del capítulo 11 al 16, la disciplina y los falsos profetas. Dice, no vive lo que, disciplina acerca de los falsos profetas y no vive lo que predica. O sea, sí, aquí está también. Prácticamente lo que eran los falsos maestros. Ahí viene la instrucción, la misma que le decía hace rato, que no podían durar muchísimo tiempo una persona que llevara supuestamente el evangelio o llevara la enseñanza de Cristo. Porque si se tardaba más tiempo, era una persona que era una persona vividora, que realmente nomás estaba esperando a que le alimentaran y que le dieran, pues. Entonces, esas son las características principales de la didaje. Como quiera, les invito a que la examinen un poco más, la didaje en YouTube. Si quieren, se las comparto más tarde, para que porque hay varias, hay diferentes. Y ahorita la busco y se las comparto para que la puedan escuchar y puedan saber acerca de lo que se refiere. Bueno, seguimos con los padres apologéticos. Las características principales, ahí lo tienen. Dice padres apologéticos, en el inciso 2. Características, tienen 2 espacios, ¿verdad? Bueno, póngale defender y atacar. Eran las características principales de ellos. Defender y atacar. Prácticamente un apologeta es una... Arriba no se le puso la... ¿Mande? Arriba, en el 1. donde dice Características. padres apostólicos, características principales. Características principales que fueron discípulos de los apóstoles. Póngale ahí. No, es que yo ya lo tengo resuelto el mío. Lo siento. Ya por eso. Según yo me lo había pasado y ustedes A ver si ya lo tenía. fueron ustedes. Fueron discípulos de los apóstoles. Esa es la característica principal. Entonces, prácticamente, un apologeta es una persona, un defensor de la fe. Los católicos tienen sus apologetas, ¿sabían? Y ellos defienden a capa y espada su doctrina de salud. Defienden a capa y espada su doctrina, defienden a capa y espada todos, es decir, lo que... Ideologías. Sí, podemos decirlo ideología, porque realmente ya eso raya ya no es en algo doctrinal, sino ya raya en cuestiones que ya son propias de ellos mismos. Todos tienen sus apologetas. Entonces, esas eran las características de un apologeta: defender y atacar. Es lo mismo que hace. Entonces, primero del que vamos a ver es Justino Mártir. Justino nació en Flavia, Nápoles, aproximadamente como del 100 al 167. De familia griega, fue instruido bajo los parámetros de la religión tradicional. Creció bajo una buena educación en retórica, poesía e historia.
Desde muy joven estuvo muy dedicado a encontrar el significado de la vida en las filosofías de su época. Justino, en una ocasión que salió a caminar por la orilla del mar en Éfeso, se encontró con un anciano que le manifestó su creencia. Este encontró seriedad en definitivo para lo que Justino andaba buscando. Así como que hubo alguien que le predicó. El anciano le comentó acerca del cristianismo y cómo los mártires de Cristo habían sostenido la verdad del cristianismo. Justino llegó a amar tanto a los discípulos de Jesús que llegó a afirmar que esa filosofía era la correcta y que era la verdadera. Justino se mudó a Roma, donde abrió una escuela de filosofía y en donde participó en debates contra no cristianos, judíos y herejes. Era un padre apologeta, alguien defensor de la fe. Dice, redactó sus audas escrito en defensa de la fe llamada Primera Apología, publicada en el año 155 y dirigida a Antonio Pío. En ella argumentaba a favor de los cristianos, desmintiendo las acusaciones contra ellos y se hacía por y las acusaciones contra ellos que se les hacían por qué se les acusaban de ateísmo, canibalismo, inmoralidad, antisocial, etc. ¿Sabían ustedes que al momento en que hacían la Santa Cena, ellos lo tomaban las personas no creyentes? Decían que eso era canibalismo, que en realidad estaban tomando la sangre y el cuerpo de Cristo como lo enseña la iglesia romana. ¿Vale? Indignamente. No, eran inconversos. Al momento de que escuchaban de la Santa Cena y decían, este es el cuerpo de Cristo, que por ustedes es partido y así, decían, ellos están comiendo carne de alguien. Y el vino, pues decían que era sangre. Entonces por eso se les acusaba de canibalismo. En realidad no sabían el significado, el simbolismo que tiene la Santa Cena. Dice, de inmoralidad y antisociales, etc. Justino Mártir fue decapitado junto a 6 de sus discípulos. Tertuliano. Nació en Cartago, actual Túnez, en el 160 al 220. Fue un padre de la iglesia y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y primera parte del siglo III. Debido a su trayectoria controvertida por haberse unido al movimiento montanista, también vamos a ver a Montano, las herejías de Montano, también lo vamos a ver. Dice, es junto con Orígenes uno de los 2 padres de la iglesia que no fueron canonizados. Bueno, esa es una parte ya no muy buena, pues. Pero en realidad este Tertuliano sí fue un padre fue un defensor de la fe, pero después fue a abrazar el movimiento montanista. Y ahí fue donde él se desvía totalmente de la fe. Tasiano, dice, nació en Asiria en el año 120 y muere en el 180 después de Cristo. Él conoció el cristianismo por Justino Mártir. Después de la muerte de Justino Mártir, Tasiano se separa de la iglesia cristiana y viajó al oriente y abrazó el gnosticismo. El gnosticismo también lo vamos a ver. Entre sus obras está el Diatesarón, que significa a través de los 4 evangelios.
El Diatesarón es una unión de los 4 evangelios con unas añadiduras de escritos apócrifos. El Diatesarón tuvo una gran difusión en el año 165, pero a pesar de ello, la competencia con los evangelios canónicos y la fama de hereje que tenía él, del autor, la obra fue condenada y originalmente se perdió. Y esa fue otra persona también que se desvió de la fe. De ser un padre apologeta, se desvió de la fe. Vamos a ver, bueno, todavía nos queda tiempo. Los padres polémicos, rápido. Habla nomás de Ireneo de León, dice característica, defensa escritural de la fe y de afirmar el canon de la Biblia. Estructural de la fe, estructural. Escritural. 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 Ireneo de León nació en Esmirna en el año 130 después de Cristo. Fue alumno de Policarpo y obispo. ¿Dónde está? Y obispo de la ciudad de León en el 189 después de Cristo. Fue considerado el más importante adversario del gnosticismo. Fue una persona con mucho conocimiento, de tal manera que él se enfrentó a lo que fueron los herejes del gnosticismo. Su obra principal es contra las herejías y en contra de los antitrinitarios. O sea, sí, contra los Jesús solos. Él se enfrentaba a los Jesús solos. Dijo acerca de Policarpo: recuerdo bien el lugar donde el santo Policarpo se sentaba y hablaba de sus enseñanzas que concordaban con todo sentido con la Escritura. O sea, sí, Policarpo siempre le platicaba acerca de las cosas que hacía Cristo o lo que los mismos apóstoles le habían platicado a Policarpo. Padres científicos. Características, ciencia y teología. Pero esto no tiene. Se lo tiene pregunta. Ok. Padres científicos. Características, ciencia y teología. Orígenes de Alejandría. Nació en el primero es Orígenes de Alejandría. Nació en el año 185 después de Cristo. Orígenes en el año 202 fue decapitado por su padre Leónidas. Fue un erudito y un teólogo cristiano primitivo. Tuvo especial influencia en su concepto de la Trinidad. Su estudio más importante fue el Exapla, que es un estudio profundo del Antiguo Testamento. El Exapla es un escrito dedicado para refutar a los judíos y a los gnósticos. O sea, estas personas eran preparadísimas. El Exaplan tenía 6 columnas paralelas, y la primera del texto en hebreo, la segunda en hebreo, pero transliterada en letras griegas, y las otras 4 en diferentes traducciones al griego, incluidas la Septuaginta, influida por Clemente de Alejandría. Bueno, el Exapla era haz de cuenta, como un papel así, que no sé si hayan visto las Biblias interlineales. Tienen tienen 4 párrafos así en el Exapla, y lo tenía en el original hebreo, así lo tenía en letras griegas, la misma palabra, y lo tenían en otras 2 partes diferentes. No recuerdo qué más decía. Y otras 4 en diferentes traducciones al griego, incluidas la Septuaginta. La Septuaginta fue si recuerdan, la Septuaginta fue el Antiguo Testamento escrito
en los tiempos de los 400 años de silencio, escrita por... ya se me olvidó. Ya se me olvidó quién. Pero la Septuaginta fue la que fue llevada y fue puesta en la biblioteca de Alejandría en Egipto. Entonces, si se da cuenta, este hombre hacía las traducciones y para no errarle, la tenía en el original hebreo, en la mismo escrito, pero en griego, y otras dos, incluyendo la Septuaginta, ya más, ¿cómo le dijera? Más entendida, para no errarle a lo que es el verdadero significado de la escritura del Antiguo Testamento. Es una parte muy importante, porque de esa manera él se defendía en contra de las herejías de las personas herejes. Y vuelvo a lo mismo, las mismas situaciones. Mira, si se da cuenta, dice fue erudito y teólogo cristiano primitivo. Tuvo una especial influencia con su concepto de la Trinidad. O sea, sí, ya había personas que ya estaban en contra de lo que es la Trinidad de Cristo. Hace ratito mirábamos también que Irineo de León, él peleaba en contra, o él confrontaba en contra de los antitrinitarios. Este hombre también, Orígenes de Alejandría, él refutaba a los judíos y a los gnósticos. Eran personas de mucho conocimiento bíblico, y no solamente bíblico ahora sí, que solamente en un idioma, sino que ese hombre había puesto en sus originales para que no hubiera quien le ganara. Influenciado por Clemente de Alejandría. Bueno, ya había terminado con este hombre. Solamente me regresé para eso. Padres científicos. El segundo, Cirilo de Alejandría. No hay mucha información de él. Dice, nació en 376 y murió en el 444 después de Cristo. Cirilo se cuenta como uno de los padres de la iglesia y también como doctor de la iglesia, y su reputación dentro del mundo cristiano y sus títulos son pilar de la fe y sello de todos los padres. Es lo único que se conoce de Cirilo. Atanasio de Alejandría nació en Alejandría, vale la redundancia, en el año 293 al 337 después de Cristo. Atanasio fue padre y doctor de la iglesia y se condenó fuertemente al arrianismo. El arrianismo es otra herejía destructora en la cual estuvo peleando la iglesia primitiva. Si ve, todas esas, el gnosticismo, el montanismo, el marción, el arrianismo, esto los vamos a ver en la próxima clase. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron tanto daño? Pero ya estuve viendo acerca de estos hombres, y ya estuve viendo más a profundidad, y todos tenían algo en común. ¿Por qué se le llamaba herejes? Porque tal vez creían que el nacimiento de Jesús era el 25 de diciembre, no el 24. No. Tal vez creían que el arrebatamiento iba a ser a mitad de la gran tribulación o antes de la tribulación. No. Siempre se le llamaba herejes porque, bueno, voy a decirlo de esta manera. Es que en YouTube te vas a encontrar, no, demando a aquel hereje porque no piensa como yo. No tiene sentido, ¿me entiendes? Una verdadera herejía es atentar en contra de las doctrinas esenciales. Estos hombres eran herejes, Montano, Marción, Arriano, el gnosticismo, todos esos eran herejes. ¿Por qué? Porque quitaban la deidad de Cristo. Para ellos, había de ellos que eran unicitarios. Eran personas que decían que solamente Jehová, como por ejemplo el arrianismo, ellos que solamente Jehová es Dios. Cristo ni el Espíritu Santo no son dioses. Y hay otros, por ejemplo, Montano, creo que es él el que se adjudicaba que él era la reencarnación del Espíritu Santo. Son cosas que estamos viendo ahora en este tiempo,
y el cual, vuelvo a lo mismo, si no aprendemos de nuestra historia, tenemos que caer otra vez en lo mismo, ¿me entiendes? También habla acerca de que, parece que el Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento ese era malo, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno, y ese sí te da chance que puedas hacer con tu vida lo que tú quieras, ¿me entiendes? Liberalidad, ¿me entiendes? Cuando quitamos lo principal, que es la deidad de Dios, ahí es cuando ya entra en una herejía, ¿me entiendes? No creer que si me pongo falda, que si me pongo pantalón, no, eso no es, ¿me entiendes? Como lo están enseñando ahora en YouTube, de que cualquier persona que ya no piense como esos maestros, ya son herejes, los perros, ¿me entiendes? Ya empiezan a usar esos calificativos realmente exagerados y fuera de nuestra cultura, tal vez, cuando vayamos a ver la hermenéutica, nos vamos a dar cuenta que en realidad esas son expresiones de los judíos, no de nosotros. Porque si nosotros usamos esas expresiones, son ofensivas en contra de la imagen también de Cristo. ¿Entiendes? Entonces, si nos damos cuenta, estos hombres pelearon pelearon siempre en contra de aquellos que se levantaban a quitarle la deidad a Cristo. Porque si le quitas la deidad a Cristo al cristianismo, no tiene nada. ¿Me entiendes? El evangelio es Cristo. El cristianismo es Cristo. El Hijo amado es Cristo. El Dios supremo es Cristo. ¿Qué más queremos? ¿Me entiendes? Y esto es el problema que tenían ellos, que siempre quitaban la deidad de Cristo, según en sus entendimientos filosóficos, y prácticamente se tuvieron que levantar padres apologetas, se tuvieron que levantar padres científicos, se tuvieron que levantar todos ellos para pelear la fe. Amén. Bueno, concluimos con la clase y rompimos récord, fue 10 minutos antes. Pero bueno, le avanzamos a la clase, que eso fue lo bueno, ¿cierto? Bueno, entonces